La Ciudad de México es una de las grandes capitales del mundo. Se trata de una urbe cosmopolita, con una vida cultural y política vibrante, con una economía vigorosa, que durante siglos ha sido el eje rector de civilizaciones consecutivas. Fue el centro del mundo mesoamericano en el periodo posclásico, fue el centro del orbe novohispano, fue la capital de la joven nación a la que dio nombre México. Cuando los aztecas fundaron la Ciudad de México, lo hicieron sobre la superficie de una zona lacustre que existía dentro de lo que hoy denominamos Valle de México. La mitología náhuatl refiere que los mexicas debieron peregrinar más de 200 años para encontrar el sitio cósmico denominado como el ombligo de la luna, un islote rodeado por un lago donde un águila se posara sobre un nopal devorando una serpiente. Dentro de la cosmogonía mesoamericana, las ciudades eran entendidas como entidades de tránsito terrenal, espacios de congregación y confluencia, no necesariamente entidades eternas, sino sitios de transición. Encontramos una enorme cantidad de ciudades prehispánicas que de súbito eran abandonadas. ¿Y por qué? ¿Por qué eran abandonadas? Bueno, sin duda había razones sociales, conflictos políticos e incluso causas de colapso ambiental. Las ciudades perdían propósito como centros de armonía supraterrenal. Las ciudades no eran sitios eternos, sino más bien un proyecto de metrópoli en ruinas. Creemos que el asentamiento de la Ciudad de México ha cumplido su ciclo de desarrollo armónico. Durante siglos, la Ciudad de México ha perpetuado el proyecto de desecación de sus ríos y lagos como un proyecto de modernidad. La negación del agua como afirmación de la ruptura con el origen pagano e hídrico de la cultura que hacía sacrificios para el sol. Y la negación del agua como la expansión de un país que viva a espaldas de los dos mares que le rodean. ¿Qué sabemos de esa civilización que vivía sobre el lago, de esa ciudad que flotaba sobre las aguas? Nezahualcóyotl, rey poeta de Texcoco y notable realizador de proyectos arquitectónicos, construyó el gran dique que regulaba las aguas del lago de Texcoco, al mismo tiempo que su aliado y amigo Moctezuma I iniciaba el primer gran proyecto de expansión militar de Mesoamérica, con la finalidad de que esa ciudad flotante y rodeada por ríos se extendiera hacia los dos océanos de la náhuatl. Hoy, la ciudad ha terminado de inhabilitar los últimos ríos del Valle de México. Ha concluido la desecación del lago de Texcoco. Se ha cumplido el ciclo de explotación que permite vivir ahí a sus habitantes. Es hora de decirle adiós al Valle de México. En los últimos años, la ciudad cambió de leyes y de nombre, y cambiamos de nombre quienes en ella habitamos. Cambiamos a una ausencia de nombre, a la búsqueda de un nuevo consenso de feños, chilangos, mexiqueños, mexicas, aztecas, capitalinos. No es la primera ocasión, y si nos dejan los siglos no será la última. Al abandonar Aztlán y buscar México, los aztecas se convirtieron en mexicas. La identidad de esta ciudad se define por el movimiento. La ciudad sobrevivirá si peregrinamos juntos al ombligo de la luna. Encontrar el camino nos obliga a abandonar nuestro hogar, y ese es un acto de amor. Dejar que el valle se reconstruya, dejar que regresen los lagos y los ríos, dejar nuestras ruinas intactas, para que los siglos les borren los fantasmas, dejar que el tiempo regrese, que el agua se adueñe de nuevo en un sueño de este valle. ¿A dónde fueron los habitantes de México Tenochtitlan? Preguntará en algunos siglos alguien atraído por su fama y por su gloria. Se escaparon todos a la luna.
al camino o migrar con el agua. Y pues más o menos como lo explica el video, nuestro rollo es invitar a la población de la Ciudad de México a dejarla, ¿no? En algún momento, porque pues, está llegando su momento de expiración de caducidad, de todas maneras del agua, etc. Pues ahorita vamos a platicar más o menos. Nosotros lo que hicimos pues, fue hacer una ruta de migración como en busca de Aztlán. Nos basamos en las historias, en los textos de los sacerdotes, sus informantes, etc. Y pues a la par que fuimos buscando Aztlán, nos dimos cuenta que había varias. Y pues ahorita vamos a enseñar un poco de cómo fue todo el proceso de producción de nuestras varias Aztlanes. Bueno, gracias por venir de nuevo. Bueno, el proyecto nace pues por una iniciativa mutua, tanto Tolo como yo pues habíamos decidido abandonar el Valle de México por razones personales y por razones colectivas. La Ciudad de México, ustedes posiblemente habrán visto, siempre es como el mito clásico de la primaria, ¿no? Los aztecas que peregrinaron durante 200 años para llegar y vieron un águila parada en un lago comiéndose una serpiente y entonces decidieron fundar una nación. Es como el mito fundacional de la mexicanidad. Ese mito se ha ido traslapando a un país. Fue un origen, la fundación de una ciudad-estado, una ciudad que pretendió expandirse hacia lo que en ese momento eran los diversos reinos de Mesoamérica, pues después fue adoptado por la nueva nación que había nacido de Nueva España. Este mapa que ven ahí es el mapa del lago de Texcoco en el primer siglo de existencia de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Como podrán ver, bueno, al centro, casi al centro de la imagen, hay un pequeño islote donde se fundó la Ciudad de México. ¿Cómo se ha reconstruido eso? Bueno, a partir de las crónicas de los conquistadores, a partir de los códices, a partir de conocer el emplazamiento propio de dónde está el Templo Mayor, muy cerca del Zócalo. Si han tenido oportunidad de visitar la Ciudad de México, pues el centro histórico es básicamente lo que era el México Tenochtitlan. No más allá, los límites podrían estar establecidos entre la Alameda hacia el sur, posiblemente ahí por la colonia Roma, y esas eran más o menos las dimensiones. Todo lo demás era lago. Algo que para los aztecas era muy relevante en el momento de la construcción, no solo de encontrar un lugar donde hacer la ciudad, sino encontrar un lugar donde existir, ¿no? Porque ellos venían buscando pues el lugar adecuado para fundar un imperio, es que tuviera una conexión cósmica, una conexión que naciera a partir de su mitología. Y entonces cuando llegan, por eso pues, que peregrinan tantos años, cuando llegan a ese lugar, sus sacerdotes dicen: aquí es el lugar donde nos vamos a sentar, un lugar de difícil construcción de una ciudad. Se pueden imaginar lo complicado que puede ser pues estar en medio de un lago, no tener vías de comunicación hacia otras partes, las inundaciones de ese lago. En ese momento el lago o los diferentes lagos que construían el sistema lacustre del Valle de México no tenían una salida de ríos constante, entonces eran comunes las inundaciones, había mareas, las mareas estaban impulsadas por la luna, por las lluvias, etc. Pero bueno, hay muchos mitos alrededor de la construcción y de la fundación de la Ciudad de México, pero uno de los que parece como más probable es el de su
nombre, México, el ombligo de la luna, ¿no? Es como el más aceptado por la gente que ha estudiado. Y yo les voy a pedir, así como ejercicio, que vean el contorno del valle en ese momento. Y en la siguiente diapositiva quizá logren encontrar cierta similitud. Para los mexicas dicha similitud existía. Tenían el mito de que en la luna se había quedado impreso un conejo, y entonces el conejo tenía una correspondencia arriba y abajo. La luna representaba el conejo y era como una relación, no había diferencia pues, en sus símbolos. Bueno, esa es una reconstrucción que hace un arqueólogo y antropólogo, Gutiérrez Tibón, sobre cómo pudo haber sido el lago. Verán el contorno del lado izquierdo de lo que él presume que pudiera haber sido una figura de una liebre, y él ubica en el centro, en el ombligo de esa liebre, en la Ciudad de México. Por eso sería el ombligo de la luna, que es al mismo tiempo el ombligo de la liebre, y que del lado derecho podemos ver que tenía su correspondencia en la simbología azteca. Al final, como ese background, del único que se trata es de expresarles que de lo que estamos hablando es de agua, ¿no? De la correspondencia que había, de que ese emplazamiento de agua era la forma de la luna, ¿no? Un paréntesis simbólico. Pues ven ustedes ahí el conejo dentro de la luna también es la matriz, ¿no? O sea, la luna y la tierra están muy emparentadas simbólicamente y uno es el otro, ¿no? Entonces el ombligo, o sea, la matriz de un lugar pues es el origen, ¿no? Digamos aquí la relación fuerte es la luna, así como la luna mueve el agua, pues hay una conexión ahí que es invisible, que podría ser el ombligo, ¿no? Así el nombre de México es el ombligo de la luna, es el nombre femenino de Tenochtitlan. Tenochtitlan es el nombre masculino, ¿no? Que es la penca con el águila, etc. Y el águila siendo el símbolo masculino y la liebre el símbolo femenino, ¿no? Más que ahorita lo platicamos de eso. Y bueno, que ese Valle de México, pues como era descrito por los conquistadores, pues era como un pequeño mar, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la aspiración de los gobernantes de Tenochtitlan era conectar los dos mares. Había como un sentido lacustre de orgullo de poder dominar la naturaleza para vivir ahí, porque eso representaba su conexión con los dioses. ¿Qué pasa con la conquista? Para los españoles el agua era cosa del diablo, y eso es algo, era como cosa de los árabes, etc. Entonces cuando llegan ahí deciden permanecer en el emplazamiento de la ciudad, porque temían que lo que era el gran imperio mexica, si establecían la capital de la Nueva España en otro lugar, los indios empezaran a habitarlo, y desde ahí, pues con todos los mitos que tenían, empezar a una resistencia ya no solo militar sino simbólica. Y entonces, al establecerse en el centro del poder, que eso es algo que comprende muy bien Hernán Cortés, sustituyen ese poder, pero al tiempo de sustituirlo no lo hacen con la idea de los mexicas, sino más bien empiezan los proyectos de desecación del agua. Ya en 1570 empiezan los proyectos de desecar el lago de México. Enrico Martí, que es un ingeniero alemán, llega y ante las Cortes de la Nueva España propone el proyecto de desecación del lago, hacer el Gran Canal. El Gran Canal inicia a principios del siglo XVII y termina en su primera etapa en el Porfiriato. Es decir, son 3 siglos de desecación del lago. Ya en 1700 se pueden encontrar crónicas
pues de la gente, de los visitadores a la Ciudad de México que están informando al rey, que dicen que hay sobrepoblación en la Ciudad de México por culpa del proyecto del Gran Canal. Como tienen que traer indios desde todos los extremos, entonces la primera causa de la primera causa de sobrepoblación de la Ciudad de México es la desecación del lago. El Gran Canal termina de construirse en su segunda etapa hace apenas 2 años. El proyecto de ampliación del Gran Canal lo inicia como gobernador Enrique Peña Nieto y lo concluye como presidente. Y llega y desemboca justo en este lugar. Esto que ven ahí, el sistema Cuzamal es el que nutre de agua potable, y este es el centro de la Ciudad de México. El Gran Canal es el centro de la Ciudad de México, es a donde van todos los desechos. Entonces, ese canal que ven ahí es la parte que ya no está entubada del Gran Canal. Del lado izquierdo, esa barda que ven ahí es la que separa al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que todavía se sigue construyendo. Hay una barrera ahí que dicen las malas lenguas que costó el doble de lo que iba a costar. Luego pasa el Gran Canal. Después pasa la carretera del sistema mexiquense, y luego a donde va a parar toda esa agua, que es el campo de plantaciones del Estado de México. Esa imagen es la del Valle de México. Como verán, acaso queda un pequeño pedazo del lago Nabor Carrillo que se reconstruyó a partir de los años 70, y todo lo demás nos comprueba que el proyecto de desecación del lago se ha concluido. El último remanente de ese lago era el aeropuerto de la Ciudad de México. El lago Nabor Carrillo es un lago artificial, entonces es ese punto. Ahí lo pueden ver del lado derecho también. Entonces, pues partimos desde esa idea a cuestionar. Durante este tiempo también cambió la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, la Constitución, el Distrito Federal no tenía Constitución propia. Hicieron el constituyente del Distrito Federal y lo hicieron una entidad más con su propia Constitución, y le cambiaron el nombre del Distrito Federal a la Ciudad de México. México, que originalmente era este puntito de aquí, se convirtió en todo esto, ¿no? Y pensando sobre las diferentes propuestas que había para el nombre, pues uno era Ciudad de México, otro era México Tenochtitlan, otro era que siguiera llamándose Distrito Federal, pues empezamos a cuestionar las correspondencias con el verdadero nombre, el ombligo de la luna y el origen de ese verdadero nombre. Y vimos que claramente ya no correspondía, ¿no? Y entonces, pues sumado eso a la precipitación de esa ciudad de 30 millones de habitantes ante la imposibilidad de tener agua, porque el agua se está acabando en el Valle de México, ya no hay agua en el Valle de México, la tienen que bombar desde el sistema Cutzamala, y en 5 años la infraestructura actual va a ser insuficiente, y exponencialmente se tiene un cálculo de que la Ciudad de México puede tener agua garantizada durante los próximos 15 y ya. Entonces, pues nos enfrentamos ahora como al viejo enigma del abandono de las ciudades mesoamericanas. Hay que abandonar la ciudad. Los aztecas abandonaron Aztlán, pero no eran los únicos. Antes se abandonó Teotihuacán, Chichén Itzá, y bueno, también tenemos el signo de las premoniciones, ¿no? La tierra que tiembla, lo cual está en los anales de Culhuacán. Hay como toda una serie de símbolos que justo estas imágenes que son del sismo del año pasado,
pues donde se cayeron las casas justo, los edificios, es justo en el borde del lago, como si la tierra reclamara, o el lago reclamara el lugar donde alguna vez estuvo. Y bueno, es lo mismo. En Mesoamérica, a diferencia de Europa, las ciudades no aspiraban a la eternidad. Uno ve ciudades como Roma, París, como Londres, Madrid, son ciudades que aspiran a prevalecer eternamente. En Mesoamérica se hacían ciudades que se iban, incluso por ejemplo el esquema de las pirámides nos da un buen ejemplo de cómo de la temporalidad para la que estaban hechos. No tenían problemas de poner su pirámide sagrada, de ponerle algo más arriba, algo más arriba, algo más arriba. Y cuando ya había valido madre, por así decirlo, entonces se iban y dejaban. Y por muchas razones. Pero por ejemplo, bueno, ahí está un ejemplo: Teotihuacán, está Chichén Itzá, está Palenque, está Tula, grandes centros económicos, políticos, religiosos, que eran abandonados sin insistencia. Y uno puede ver ciudades en Europa como Belgrado, que ha sido destruida 41 veces y que seguirá siendo destruida y reconstruida, porque la idea de que ese emplazamiento debe permanecer es distinta a las ideas americanas. México de Tenochtitlan, como idea de fundación de ciudad, centro político y religioso, tenía desde un principio la idea de que podía ser abandonada, y de ahí viene nuestra idea de que los 30 millones que la habitamos debemos de abandonar. ¿Y dónde existía ese símbolo? Pues justo en toda la mitología que la construyó: el signo del perpetuo movimiento, el signo del quinto sol. Ese ojo que ven ahí era el ojo que también aparece en los dibujos donde aparece el ombligo de la luna, y es el signo de que hay que seguir desplazándose. Y ahí, a partir de eso, pues aparece esta propuesta de abandono general de la Ciudad de México, y entonces pues empieza la investigación también y la construcción simbólica de hacia dónde ir, y en ello pues entonces es donde empieza a ver cuáles son las fuentes míticas hacia donde podemos regresar. Paréntesis simbólico, esta idea del movimiento perpetuo, pues es un movimiento que ustedes han escuchado alguna vez, pero el movimiento son que cada cierto tiempo la tierra se destruye y vuelve a construirse. Generalmente la idea del movimiento pues, es una idea dialéctica, ¿no? Las religiones mesoamericanas en general eran dualistas, ¿no? Una visión dualista de las cosas, una lucha constante entre lo oscuro, la noche, lo terrenal, lo femenino, contra lo diurno, lo masculino, la energía, la materia. Entonces era una constante lucha, ¿no? Una pugna entre la trascendencia y la inmanencia. Entonces el lugar del ombligo de la luna era ese lugar en el que, o sea, si ustedes se fijan en su cuerpo, pues el centro del cuerpo es el ombligo, ¿no? Entonces el centro del cosmos pues es el ombligo, es el lugar donde se conecta lo sagrado celestial con lo sagrado terrenal, que es ahí donde se refleja lo mismo. La luna es la tierra, como la tierra es la luna, como arriba es abajo, grande es chico, hombre es mujer. Entonces, a la hora de que, digamos, el agua es este vehículo de transporte de origen de la vida, a la hora que el agua se acaba, pues se acaba la ciudad y deja de ser el centro, ¿no? Entonces hay que buscar un nuevo centro. Entonces, pues nosotros, a la hora de empezar este viaje, dijimos, pues vamos a buscar Aztlán, ¿no? Pues nos fuimos basando en las teorías, investigaciones, y por un lado, pasamos por varios lados que se dice, ¿no? que ahí estuvo, ¿no? En Tampico, que en Sinaloa, que en Sonora. Entonces, yéndonos un poco más allá, decidimos irnos más a la raíz, digamos, de la cultura, ¿no? La cultura nahua es una cultura que desciende, digamos, del tronco étnico de los yutonahuas. Es un macro tronco lingüístico, donde están incluidas
Chenagua, Cora, Huichol, Rarámuri, Tepehuán, ¿qué más? Hopi, que son las del extremo norte en Estados Unidos, Yaquis, Mayos, Sonora, y pues igual me falta, ¿no? Pero a la hora de hacer nuestro viaje, aparte de pasar por las ciudades donde se dice que estuvo Aztlán, según las teorías que hubo, decidimos irnos a donde se dice que es el origen lingüístico, ¿no? De toda esta familia lingüística. Y pues nos metimos también por allá, por Sonora, con los Yaquis. Bueno, nuestro viaje, pues decidimos hacer una relación, ¿no? Entre los tiempos, ¿no? Ahora y antes, y aparte de ir siguiendo los pasos de lo que el Códice Boturini dice, la espiral de peregrinación, decidimos hacerlo como a la antigua, ¿no? En el sentido de que antes una etnia en tránsito marcaba su camino, ¿no? Digamos que nuestra inspiración principal para el símbolo de la doble espiral fueron los Hopis, ¿no? Los Hopis son los últimos parientes lingüísticos del Troco Yotonawa, y ellos viven actualmente pues, en el noreste de Arizona. Y ellos tienen un mito en el que lo mismo ellos también piensan que hubo 5 destrucciones previas del cosmos. Estamos en la quinta, y a la hora de emerger el quinto sol, en el que nos encontramos ahora, sus guías espirituales o dioses, por decirlo de otra manera, les pidieron que hicieran una migración hacia los 4 puntos cardinales, ¿no? para a la hora de conocer los extremos de la Tierra, saber en dónde se iban a parar, cuál era el centro. Entonces, a partir de ese mito, decidimos hacerlo nosotros, ¿no? Lo que ellos hicieron en su historia es que ellos trazaban el símbolo de la doble espiral, que por un lado simboliza el movimiento y por otro lado simboliza el agua. Lo curioso es que la doble espiral se encuentra desde Arizona hasta Canadá, hasta Centroamérica, con sus variaciones, ¿no? Entonces ponían una espiral y ponían a un ladito como, el clan tal pasa por aquí, el clan oso, una manita de oso y la doble espiral. Entonces a la fecha todavía se pueden encontrar dobles espirales, y pues también decimos pasar por varios lugares arqueológicos, zonas arqueológicas donde se pueden encontrar en el país. La primera imagen fue en Sinsunza, Michoacán, que igualmente era una cultura lacustre, y puede reverenciar la misma idea, ¿no? El movimiento y el agua están relacionadas íntimamente, simbólicamente, porque el agua pues es la premateria en cuanto que es la ausencia de forma, ¿no? Y es un movimiento constante, ¿no? Nunca está quieta. Y digamos de la ausencia de forma de la materia primitiva, que es el agua, pues se desciende la forma, ¿no? Que es la tierra y los seres vivos que mueren, nacen otra vez, las plantas, ¿no? Entonces, digamos que la relación ahí simbólica es esa, ¿no? Por otro lado, hay varios códices en los que se muestran muchas imágenes de seres caminando sobre agua, ¿no? Y uno dice, pues no es tanto así por el rollo del milagro de caminar sobre el agua, sino porque hay una relación directa. De hecho, esto es algo que puede ser nota, hay una relación directa entre la vida celestial y la vida terrenal, ¿no? El agua es el mejor ejemplo porque el agua se mueve con la luna, pero también es una muestra de que toda la vida se basa en algo que nunca está quieto, ¿no? O sea, no hay estabilidad. Para no hacerles el cuento largo, pues fuimos por varios lugares, pasamos por Las Labradas, Sinaloa, y ahí también encontramos la doble espiral. Aquí, por ejemplo, les ponemos la imagen del códice de peregrinación. Ahí, por ejemplo, pueden ver la serpiente en el agradecer, es Coatepec, en Veracruz. Lo que nosotros decidimos para documentar nuestro viaje fue hacer un códice también, ¿no? Entonces, a lo largo de los lugares que pasamos, basándonos en el lenguaje de los códices, pues hicimos nuestros propios glifos, ¿no? Bueno, la idea de Tlatocalistli, el proyecto en sí, pues es tanto pues, todo este cosmos, ¿no? De que somos dos personas que estamos invitando a la sociedad
capital a emigrar, a dejarla, a abandonar los sueños de infinitud urbana, por así decirlo, ante la inmanencia climática, ¿no? Que hay varias ciudades que están empezando a ser abandonadas, como Sudáfrica, por ejemplo, La Haya. Y lo que hicimos pues fue, vamos a marcar nuestro paso, ¿no? Vamos a marcar la doble hélice por los lugares que coinciden con los códices, pero también con esta curiosidad, ¿no? Como, ¿cuál podría ser un buen lugar para sentarse? Digamos, nuestro producto artístico en este caso, pues son esta serie de videos que te vamos a mostrar, que se le puede llamar, por darle un nombre, land art, ¿no? O intervención. ¿Sí? O graffiti, ¿no? Sí, bueno, vamos a seguir ahorita el recorrido más o menos porque salimos de la Ciudad de México por la ruta de los volcanes entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Bueno, esa es la primera de muchas intervenciones. Como verán, pues un poco la intención es, así como al recorrer por su paso los antiguos pueblos en migración iban dejando intervenciones, diálogos de símbolos con el espacio que iban recorriendo, pues la idea es volver a ese ritual mítico en el cual afirmamos a través de los símbolos nuestro desplazamiento. Y lo afirmamos como una forma de búsqueda, ¿no? Este es un poco el recorrido que hemos seguido hasta el momento, porque nuestra peregrinación no ha concluido. Y bueno, verán que no es una ruta precisa que indique como un espacio o un lugar al cual nos dirigimos, sino más bien ha sido una ruta errática que tiene que ver más con los rumores de los lugares a donde llegamos, con la curiosidad, con las ganas de ir identificando en cada uno de los espacios en los que estamos, pues el rastro de las lenguas del tronco utilizteca, que es lo que platicaba Tolo, y también los mitos que se conectan con, por un lado, la necesidad del agua que tenemos todos los seres humanos, y nuestro vínculo con la naturaleza, con la luna, con el sol, con el tránsito, con las culturas que han tenido que desplazarse para fundar un nuevo espacio donde puedan habitar y donde puedan encontrarse en el universo, ¿no? Y bueno, pues haciendo un pequeño recuento, o sea, ha habido de todo, o sea, desde, ya vieron en un primer momento, pues
esta intervención sobre la ruta de los volcanes, más como de apreciación aérea, hasta aquí en el Museo de la Ciudad de Querétaro, en el antiguo convento de las Capuchinas, pues que era el drenaje antiguo del siglo XVII, ¿no? Así dentro de las catacumbas. Sí. Bueno, quiero platicar un poco también de la ruta. Bueno, al principio pues, digamos, como toda peregrinación, pues no era quizá tan claro lo que estábamos buscando. Pero conforme fuimos dándonos cuenta que el país está lleno de ciudades abandonadas, semiabandonadas, o pues el proceso de despojo, de llegar al fin de sus recursos, nos decidimos pasar por un lado llegamos por casualidad y por otro lado empezamos a encontrarlas, ¿no? Y luego a buscarlas. Todo el país está lleno de paisajes, ¿no? de pueblos fantasmas, ya sea por la minería, ya sea por el agua, ya sea por el conflicto del narco, ya sea por etcétera, ¿no? Entonces parte de este ejercicio de migración, o digamos obra multimedia, era pues hacer una reflexión en torno a la idea de la finitud de la urbe y pues conocer las realidades, ¿no? Ahorita van a ver más adelante algunos videos que ponen un poco más clara la idea, pero pues, por ejemplificar, ¿no? Por un lado está San Luis Potosí. Ahí en San Luis Potosí pues ya saben que es un estado minero totalmente y está lleno de pueblos fantasmas, ¿no? De que llegaron a su apogeo con una cantidad exuberante de gente y se acaba la mina y se acaba la ciudad, ¿no? También pasamos por varias ruinas de ciudades, pasamos por Cantón, que era, pues digamos, se puede considerar como el Teotihuacán de la Huasteca, allá en Veracruz. Pasamos por varios, ¿no? Las Labradas, en Sinaloa, que igual ahí encontramos el símbolo de la doble espiral y pues una historia muy curiosa detrás, ¿no? de la forma de vida antigua. Y ya después empezamos a adentrarnos más en el mundo indígena, ¿no? De México, y nos dimos cuenta como que hay maneras distintas de vivir. Entonces, la iconografía representa algo específico. Sí, pues cada simbolito pues, más bien, bueno, esa ha sido también una simbología emergente, es para acordarnos a la hora de estar haciendo el códice, pero igual sí, los pájaros son como de lagos con garzas, que es el sitio de la posible Aztlán, o bueno, corresponde a la descripción de Aztlán. Nos hemos encontrado muchos lugares que corresponden a eso. Pues el monito caminando ha sido como la peregrinación, también refugios donde nos hemos quedado, signo de naufragios porque naufragamos en el mar de Cortés, signos de asalto porque a todos lo asaltaron en Guanajuato. Los asaltaron adentro de un volcán, lo cual yo creo que poca gente en este país puede decir que lo asaltaron adentro de un volcán, pero bueno. Bueno, ya les decía, el ex convento de las Capuchinas, en la frontera de Querétaro con Guanajuato, y bueno, justo íbamos pasando por los distintos espacios y un poco era una cuestión intuitiva, no teníamos como un diagrama establecido de dónde íbamos a hacer la intervención o por qué le íbamos a hacer así o figurativamente que yo queríamos representar, sino era más bien a partir de recorrer los lugares, pues como tratar de dejar el testimonio de la ruta, ¿no? Y inicialmente pues, iba con cierta característica y obviamente conforme iba avanzando la peregrinación, pues iba modificándose. Ahora, también queríamos hacer algo que era conectar como ese ejercicio pictórico antiguo de las pinturas rupestres
con algo de perfecta actualidad como es el graffiti, ¿no? Y entonces pues ahí es donde Tolo, con este espíritu grafitero y vandálico empezó pues a intervenir. Por ejemplo, aquí estamos en Mineral de Pozos. Mineral de Pozos es un pueblo minero que fue muy próspero durante la colonia, fue abandonado y ahora se está construyendo ahí un gran desarrollo inmobiliario para el turismo y para que la gente viva ahí, esté ahí muy a gusto. Y justo pues las intervenciones fueron, por un lado, en una hacienda abandonada, y aquí pueden ver pues en los tubos que iban a conectar esa ciudad. Sí, también se trataba no de hacerlo como en sitios emblemáticos, sino también en espacios de tránsito y de circunstancia. ¿Por qué? Porque los símbolos se borran, porque nuestro legado también es un legado finito, y a lo mejor ese era el único momento y al día siguiente iban a enterrar ese tubo, y entonces a lo mejor nunca se volvería a ver, o a lo mejor en 100 años alguien escarbaría y encontraría un signo extraño. Sí, pues digamos todo empezó de esa manera como una reacción a la desesperación, ¿no? Después de todo lo que se está escuchando ahorita, que estamos en una crisis climática como nunca antes, hay extinciones diarias de todo, ¿no? Y pues todo se va a extinguir en algún momento, incluyéndonos. Pero pues fue muy interesante el ejercicio, ¿no? Como de conocer un país en extinción, ¿no? Como de encontrar lugares, por ejemplo, San Luis Potosí, volviendo lo mismo, es un paisaje lleno de, bueno, muchos paisajes, porque hay muchos ecosistemas muy diversos, pero ver todo agujerado el lugar, todo taladrado, así, era impresionante, ¿no? Como, ahorita van a mirar. Este es el pueblo del Cerro de San Pedro. El Cerro de San Pedro aparece en el escudo de armas del estado de San Luis Potosí. Fue el primer espacio minero de ese estado y es de donde adquiere su nombre, porque era un sitio bastante próspero para la minería. Entonces llegamos ahí. Encontramos una gran sorpresa.
Ameritaría otra expedición y ir a recorrer el camino de tierra adentro. Y bueno, pues otras intervenciones que hemos tenido, por ejemplo, ahí en el Valle de los Fantasmas, en una carretera abandonada, en el desierto de 14, donde pues de repente todo se ponía creativo y dejaba el graffiti para dar oportunidad a otras técnicas. Bueno, ahí también tuvimos ahí un paso por el Chantolo, el Día de Muertos, en la Huasteca, en la Huasteca veracruzana. En Tzintzuntzan, el lago de Pátzcuaro, donde vimos también las espirales que dieron en un inicio, ¿no? En San Blas, nuestro primer avistamiento del mar, después de pues ahí ya casi un mes de peregrinación. Y bueno, también decir que nuestro peregrinar iba no con una ruta previamente trazada, sino más bien por lo que íbamos escuchando en cada lugar, nos iban invitando a lugares de aquí de Nayarit, pasaríamos a Durango, que sucederá más adelante. Por ejemplo, este es uno de los posibles y autodenominados Aztlanes, ¿no? Es la isla de Mezcaltitlán, en el estado de Nayarit, que está en una albúfera, en una laguna, y si uno visita ese pueblo, que es un pueblo mágico desde 2006, pues ahí puede uno ver la afirmación de sus habitantes de que es Xochimilco. Después de visitarla y demás, nosotros tenemos serias dudas de que eso sea históricamente corroborable, pero hay toda una mitología construida, porque también pues eso se construyó también una mitología en la época postrevolucionaria, y entonces en la afirmación de las múltiples Aztlanes estaba la búsqueda de una afirmación nacional, que también es otra parte del proyecto, es un poco hacer una reflexión sobre la mexicanidad
a medida de que originalmente México solo era una ciudad-estado y hoy es un país que incluso es una nacionalidad que traspasa las fronteras del Estado-nación que es México. Cuéntales la historia de Mezcaltlán, de hecho. Bueno, la contamos más adelante, muy bueno. La historia de Mezcaltitlán, hubo una serie de historiadores en el siglo XIX, principios del XX, que afirmaban que Mezcaltitlán estaba en Nayarit. Uno de ellos, el principal defensor de ellos, fue nada más y nada menos que el padre del presidente López Portillo, el cual estaba convencido, sin ninguna evidencia arqueológica. Es claro que en la zona de Nayarit, de Sinaloa, del sur de Sinaloa, norte de Nayarit y sur de Durango, como podremos ver más adelante, hay una clara influencia de los grupos náhuatl, pero de ahí a afirmar que ese lugar era, sin lugar a dudas, Aztlán, pues hay una gran diferencia. Lo que pasa es que el hijo de quien sostenía esa teoría se convirtió en presidente de la República, y entonces se convirtió en la versión oficial que durante muchos años se afirmó en ese lugar, y ahora se le hicieron un museo y tienen ahí piezas. Pero bueno, cruzamos después la sierra, cruzamos después el Gran Ayar y la sierra de Izquital, en Durango, donde yo creo que fue una de las experiencias más significativas del viaje, porque cruzamos 1000 kilómetros de mundo indígena. Y hoy en día pues sería fácil decirlo, pero la resistencia de las culturas indígenas al predominio del español, del inglés, del turismo, de la explotación comercial, con sus propias tradiciones, con su cultura, es algo muy extraño de ver cuando, bueno, surgió, igual, mejor cuéntalo tú, ¿por qué llegamos ahí? Tú lo cuentas. Bueno, algo muy curioso del sur de Durango es que es el lugar más lejano del centro de México, donde se habla náhuatl todavía. Y pues ahí es un náhuatl bien distinto al náhuatl del centro de la República. Allá no pronuncian la T, ¿no? T normal. Entonces, en lugar de decir Tlatocalistli, sería Tlatocalís, haz de cuenta, ¿no? Por un ejemplo así. Pero, pues, en realidad pues, fue curiosidad así, digamos, o sea, como ir y preguntarles a los náhuatl de Durango de qué, ¿ustedes qué opinan de este rollo de la luna y de Tenochtitlan y la chingada, ¿no? Para ver qué nos decían, ¿no? Y por otro lado, pues, estuve estudiando náhuatl un par de años, entonces, pues también escuchar la variante, ¿no? Y pues fue una sorpresa, ¿no? Porque a la hora de buscar en Google de qué vamos a ver imágenes de San Pedro Jícoras, que es este pueblo, ni había imágenes, ni Google Maps casi nos faltaba que no lo señalara, porque era de que pues no había documentación, pues no había imágenes. Y pues al principio teníamos miedo de que, ay, si están ahí los malos, ¿no? De que ya saben, Durango su fama, ¿no? Pero pues no, todo bien tranqui. Llegamos hasta San Pedro Jícoras después de perdernos 12 horas. Pero pues fue muy grato porque la gente de ahí, para que se den una idea, nomás en los 3 días que estuvimos ahí nomás vimos un mestizo. Entonces todos los demás eran pues, Cora, Huichol, Tepehuán y Mexicanero, que es el grupo náhuatl de allá. Y es un caso muy curioso de mucha riqueza cultural y biológica, porque tú veías gente que hablaba los 4 idiomas y veías padres hablando en el mexicanero a su hijo y su hijo contestando en el tepehuán y luego hablando con el compadre en Cora, y era un rollo así, pues. Y pues algo muy curioso porque ni el sur de Durango ni el norte de Nayarit son lugares turísticos, no están para nada de moda ni nada de eso, gracias a Dios, gracias a, no sé, capitalismo, lo que sea, es lo mismo. Pero pues
una experiencia muy grata. Al final, pues uno va con sus ideas, ¿no? Ay, la mitología, la magia y todo eso. Pero llegas ahí y las cosas son mucho más materialistas, ¿no? De nuestro rollo. Nunca nos ponieron la duda que mío. Fue así de, no, pues el ángel se fue, pero pues nos valió madre, que nos quedamos. Y ya, ¿no? Pues fue muy bello, ¿no? Muy curioso. Bueno, luego seguimos nuestro camino, llegamos al estado de Sinaloa, a la zona arqueológica de las Labradas, un sitio ubicado muy cerca del trópico de Cáncer, y que donde hay más de 200 grabados con milenios de antigüedad sobre las rocas que se entregan al mar. Y ahí, pues curiosamente, volvimos a encontrar el símbolo que nos ha guiado, el símbolo de las migraciones, ya estaba ahí, en ese lugar. Continuamos, aquí es una travesura, una intervención de Tolo sobre una obra de Francis Salis. Francis Salis agarró un bocho, se llevó a la Ciudad de México y fue, lo chocó en Culiacán, Sinaloa, en un jardín botánico, y pues nos encontramos eso y Tolo fue ahí, no tenía nada, con plumón el bocho, ¿no? Y bueno, esta imagen nada más porque en ese momento pues ya llevábamos nuestra segunda luna llena de recorrido, lo cual pues, un poco nos ha guiado. Entramos al estado de Sinaloa, al estado de Sonora, perdón. ¿San Carlos? Es un lugar que se llama Roca Roja, y algo de lo que hemos descubierto en nuestro viaje es que muchos de los espacios de peregrinación, muchos de los espacios naturales están ya abandonados, no son más un espacio público, son espacios privados. Este lugar tiene un dueño, cuando es un lugar de biodiversidad absoluta. Otra cosa que hemos hecho es ir documentando la biodiversidad que encontramos en cada lugar con una aplicación que se llama iNaturalist, que colabora con Avio. Y justo esto, México es de los países que tiene menores reservas naturales en el mundo, menores reservas del Estado. Más del 80% de las tierras son terrenos o colectivos, ejidales o terrenos privados, y el Estado tiene una reserva mínima, lo cual sería impensable en países desarrollados como Alemania, como Finlandia, y eso pone en gran riesgo la preservación de estos ambientes. Y por eso también nuestro tránsito ha sido documentar qué hay en cada lugar, y ahí es uno de estos casos. Esto es en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Es una cementera abandonada, y donde también ha habido incidentes ahí. Igual algo muy curioso ahí de la zona de Yaquimayo es darse cuenta que toda la frontera, prácticamente el estado de Sinaloa es recorrer puro campo arado, ¿no? Ya, y no es raro ver lugar salvaje, ¿no? Y justo pues todo el territorio mayo ya está prácticamente privatizado, ¿no? Y apenas entrando por la región de Álamos ya es donde empieza como la floresta, ¿no? En las plantas endémicas. Pues es parte de eso. Bueno, esto es en la mina de Cananea. Otra cosa que nos dimos cuenta, no era parte del proyecto, pero es algo que nos saltó. El verte con una cámara en este país es motivo de sospecha, y entonces nos pararon de privados, la guardia fronteriza de este lado, que no son precisamente policías, todo solo por el hecho de tener una cámara en un sitio inusual, un sitio no turístico. Documentar la realidad se ha convertido en este país en motivo de sospecha, y la forma en la que nos libramos de eso era muy sencillo. Era
comprobar que no éramos periodistas. Entonces eso es un dato que la unidad lleva 10 años en huelga y pues ahí lo pararon la policía privada de la mina por andar tomando fotos, ¿no? Y bueno, esto es en reserva de Pinacate, a escasos 300 metros de la frontera. Podrán ver en esta zona es la frontera enrejada, todavía no es un muro, y bueno, la última intervención hasta el momento, en un tránsito usual de migrantes. Ahí también pues, tuvimos ahí una visita de los polleros que estaban viendo estamos ahí, y bueno, al final es un poco el leitmotiv de este viaje es la construcción de un códice, de un códice que relate de una forma simbólica, mítica, nuestra experiencia. Como todo códice se construye hasta el final del camino, así ha sido siempre, pues este códice solo tiene en este momento la iconografía del momento inicial, pero bueno, un poco como lo hemos ido construyendo es, por un lado, todo lo trabaja la iconografía y yo trabajo el texto, a manera un poco de los códices que eran interpretados por los hagiógrafos, de los misioneros durante la colonia, ¿no? Entonces, quisiera leerles un poco del inicio del camino, el inicio de este camino, y después leerles pues sobre esta estación del camino para un poco tengan como una idea de cómo es el relato de este viaje. Voy a hacerlo para acá para ver un poco. El año que cambió su nombre, México Tenochtitlan quiso expandir sus territorios hasta los pueblos que antes no pertenecían a sus dominios. Habían pasado ya muchos siglos desde la caída de los mexicas a manos de los Castilla, y ahora en la ciudad vivían gentiles provenientes de todos los pueblos de la tierra. La ciudad formaba parte de una nación mestiza que había tomado su nombre. Desde las estepas y desiertos del norte hasta las selvas húmedas del sur, por la costa de los extensos mares paralelos que guarecían al agua, e incluso en pequeños páramos de otros continentes, mujeres y hombres se hacían llamar mexicanos. Aún así, los gobernantes de México Tenochtitlan creyeron que no era suficiente. Reunieron un consejo, un grupo con distintos oficios, y decidieron a nombre de la mayoría, y aquí fue que los nombres encerrados en las tierras, desde Tláhuac hasta Tlatelolco y de Pantitlán hasta Tacubaya, pasaron a ser el único CDMX, Ciudad de México, según las referencias. Construían también ese año una casa para los Tetepostotome, las aves de metal, para que estos fueran y vinieran según su antojo, trayendo y llevando gentes de todo el mundo. Ya existía una casa con igual propósito, pero esta, se decía, no era suficiente, como no era tampoco el tamaño de la ciudad para el de las riquezas del mundo que traía la gente que ahora viniera. La casa de los Tepostotome se construía sobre el lago de Texcoco. Eso no era nuevo. Cuando el islote de México Tenochtitlan se llenó de casas, el resto se construyó sobre lagos primero y sobre los ríos segundo del valle de Anáhuac. Así, los caminos y las casas habían unido los antiguos pueblos formándose una sola y gran CDMX. Ese año la tierra se movió varias veces. Fuerte se movía y alertaba. Más fuerte se movía y algunas casas se caían y otras se agrietaban. Entonces quedaron mujeres y hombres sepultados bajo las rocas. Y entonces los no sepultados se juntaban frente a las casas caídas y esperaban a que fuera su turno de remover la tierra. Y esperaban los nativos de la tierra y levantaban el puño en silencio, esperando otro día en que las casas fueran menos frágiles. Durante semanas no se habló del nuevo nombre de la ciudad y de quienes la habitan. Tampoco se habló de la construcción de más casas.
La gente no iba a sus oficios, no hacía planes para el futuro, se suspendieron las aglomeraciones colectivas programadas, se suspendió todo, hasta el dinero se suspendió. La gente se reunía fuera de las casas derrumbadas ya casi por costumbre. La gente llevaba sus pertenencias, llevaba agua y comida, y fue tanto lo regalado que tuvo que organizarse para mejor distribuirlo entre aquellos que en verdad lo necesitaban. Las mujeres organizaban los puestos y cargaban rocas. Los guerreros organizaban los puestos y cargaban rocas. Los sin oficio organizaban los puestos y cargaban rocas. Aquellos que tenían casa la prestaban a aquellos que la habían perdido, y los que nunca tuvieron casa se congregaban con alegría a los puestos de espera. Se dice que nunca comieron tanto. La ciudad cambió de nombre con sus habitantes reunidos en comunidades de silencio, y silencioso era el modo de llamarlos, pues el gentilicio usado durante más de un siglo no correspondía ya al nombre de su territorio. Chilangos. Eran los amenazados, los que agitó la tierra, los 30 millones sin nombre. Pasado las semanas, alguien, no se supo muy bien quién, declaró el fin del llanto. Regresaron mujeres y hombres a sus trabajos, los guerreros a sus cuarteles, los niños a sus escuelas y a sus juegos. Aquellos sin oficio volvieron a buscarlo, aquellos sin casa encontraron una nueva, aquellos que nunca tuvieron casa volvieron a las calles y a su hambruna. Terminó el año y se volvió a hablar de nuevos gobiernos y leyes para la CDMX y de cómo hacer mejores casas que no se cayeran. Así, alguien recordó que la tierra había temblado antes varias veces, incluso infringiendo mayores destrozos. En este valle la tierra siempre sacude, se dijo. La última ocasión se decidió hacer casas más fuertes, se dijo. A lo que respondieron los guardianes de la memoria que aún así nuevas casas se cayeron ahora, no se siguieron las leyes, se dijo, no se hicieron cumplir, se respondió, no era negocio seguirlas, se pensó. También se supo que muchas casas caídas habían sido construidas sobre la orilla de un lago antiguo. ¿Cuál lago?, se preguntó. Del que ahora se construye la nueva casa de los Tetepostotome, los pájaros de metal. Esto causó gran indignación, más que por el riesgo de que la nueva casa se cayera o se fundiera en el fondo de Texcoco, por el costo oneroso que todos debían pagar para hacerle una casa resistente y cómoda para los señores Tetepostotome. Se supo también que algunos pueblos de la zona se ponían una gran casa de aves metálicas, porque eso les despojaba de sus tierras y sus tradiciones. Algunos conocedores de la naturaleza dijeron también que era mala idea secar un lago para hacer una gran casa, que el lago era casa ya de otras aves no metálicas, que la ciudad se estaba quedando sin agua y los lagos eran importantes para preservarse. Se explicó que el agua que llegaba con la lluvia se escurría del valle y que las casas construidas sobre lagos se hundían irremediablemente. Mucho dijeron los constructores, se había gastado ya. Sería un despropósito parar. Además, podemos construir más túneles para atraer agua, dijeron. Podemos recuperar otros lagos antiguos que han desaparecido como compensación por la entrega de Texcoco. Además, sabemos hacer flotar las casas sobre los lagos y los mares. Mucho se perderá si hacemos enfurecer a los Tetepostotome. No querrán venir del mundo con su gente y sus riquezas a nuestra ciudad. Pero entre más hablaba, menos les creía la gente. De sus palabras serían espinas y enredaderas, y la gente dejó de escucharlas, ya no por faltar verdad en ellas, sino porque su ruido se les volvía pestilente. Para el año 6 Conejo, la nación mexicana eligió un nuevo Hueytlatlani, que prometió detener la construcción de la casa de los Tetepostotome sobre el lago de Texcoco y construirla en otro sitio, cerca de otro lago, el de Zumpango. Entonces los señores Pájaro amenazaron que si ese fuera el caso, ellos chocarían entre sí, poniendo en riesgo a las gentes, riquezas y otras casas. Hueytlatlani dudó. Vacilando entre los cuestionamientos de sus súbditos, decidió que no habría él de decir qué pasaría con la casa de los Tetepostotome, sino el pueblo mexicano. Y ante la indefinición sobre quién era mexicano y sobre cuál era el verdadero nombre de quienes ahora habitaban México Tenochtitlan, se decidió preguntar a cualquiera que se asumiera como tal o tuviera algún interés en vertir opinión. Se alentó la discusión y
se dio tribuna nuevamente a las opiniones ya conocidas de unos y de otros sobre qué lago y qué casa de aves metálicas era más conveniente. Mientras hacían los preparativos para la gran consulta, se anunciaron en tanto inmensos cortes de agua para el Valle de México. Se dijo que cada vez sería más difícil traer el preciado líquido desde los distintos ríos del continente. Se dijo que sin importar el emplazamiento final de la casa de los de Tepoztlotome, no había soluciones para la crisis futura del agua, que ya eran muchas las gentes que vivían en Anáhuac, que 5 siglos secando ríos y lagos habían arruinado las tierras y los bordes, que la base de las casas había secado desde el centro la raíz de algunos volcanes, que México Tenochtitlan se había convertido en un gigantesco espejo para la lluvia, pero un abismo para la luna, que las aves, que las garzas, que las liebres y los ajolotes, que las serpientes enterradas en el asfalto junto a los huesos antiguos y las ropas recientes, que el fantasma de Cacomixtles persiguiendo guajolotes sobre las ciénagas saladas, que el paisaje cubierto por placas de adobe gris y montañas de neblumo, que el tezontle inhumado en las casas del gobierno, que los sacrificios de la sangre secos sobre los textos olvidados que un día dieran testimonio, que los versos, que las canciones, que los intentos desesperados de las distintas lenguas y estructuras por hacer bella la catástrofe cosmopolita, que los sueños de la noche en que resurjan las constelaciones sobre la mirada de una liebre brevisa, que el pasaje hundido que atraviesa las profundidades del lago como lombrices de aire, que sus 30 millones luchando incansables a diario entre sí, contra la soledad de las multitudes y los abatimientos del tiempo, que la ilusión imposible de los que recién llegan y la alusión impasible de los que mueren sin verla alguna por última vez, que las distintas ciudades en una, que los distintos mundos de la ciudad, más lejanos unos de otros que el tránsito de unos peregrinos al sol, que todo eso fuera ya el ombligo de la vida. Cansados de observar el cielo vacío, los platicolehue, ilustradores en tinta negra y roja, hicieron ver la ciudad a vista de las aves metálicas y se elevaron a las alturas de las montañas. Ahí descubrieron que México Tenochtitlan había perdido ya no solo su nombre, sino los símbolos que la fundaron. La nación mexicana disputaba en una consulta apenas migajas de restos de luna. La jícara se había agotado, no había más centro. Se borraron los ojos, se borraron los ejes, se desecó el tiempo y la sangre que lo mueve. Con el crepitar de los siglos, México no fue ya, sino el cordón umbilical de un abismo vacío. Entonces los de Tepoztlotome hicieron viajar. El códice continúa, pero leeré ahora un fragmento que corresponde a este sitio. Pasado el desierto con dunas, los peregrinos llegaron a un valle salitroso. Agotados por la enorme distancia recorrida, decidieron asentarse temporalmente y descansar. Habían pasado ya 52 días del inicio de su travesía. Pronto se completarían 2 ciclos lunares. Era pues un tiempo para estirar el camino. El poblado al que habían llegado era una estirada urbe en el desierto. Sus raíces crecían del gran muro metálico como madreselvas y sus frutos eran las tolvaneras de humo que se anudaban a las nubes de una frontera invisible. En el medio, las edificaciones se erigían como imágenes de polvo refulgente. Era esta una ciudad de sol y poca sombra, una conquista inusual del sedentarismo con insistencia cáustica. Era esta una ciudad de fundación reciente, pero su apariencia la hacía parecer antigua y en algunas zonas en proceso de general abandono. Contraria a su apariencia, su nombre desprendía un sugerente significado, estando tan lejos del núcleo de la lengua mexicana. Metzli-Cali, la casa de la luna. En una insospechada coincidencia, la abreviación afectuosa para la ciudad era, sin asomo a dudas, otra alusión lunar de origen indígena. Xicali, quizá. Xicatl-Cali, hogar de la jícara del ombligo. Pero nadie parecía reparar aquí de ese significado implícito. Mexicali, se decía, es una palabra extranjera. Los peregrinos tlatoquile, ilustradores en tinta roja y negra, empeñados en el poder de las palabras, quisieron poner a prueba los símbolos.
Se mantuvieron en la ciudad frontera durante 10 días. Ahí probaron alimentos, trabajaron, participaron de las fiestas, escucharon las historias locales y supieron que este emplazamiento era para muchos una casa en suspensión del camino. Muchos que llegaban para cruzar el muro permanecían aquí durante generaciones. Eran sus hijos quienes continuaban el camino. Sea quizá que los padres aún pensarían como refugiados y era precisa una nueva generación que lo hiciera como peregrinos. Menzi, Cali, era el sitio donde se engendraba la nueva vida para continuar el camino. No pudieron entonces dejar de remitirse al símbolo que los había traído hasta aquí. En su pausa, los peregrinos estudiaron los libros y legaron su comprensión al tabaco forjado por la tribu tepehuana, dador de sueños largos. El símbolo de las peregrinaciones surgió de los rituales tímidos de los recién llegados, la frágil petición de auxilio de quien se asienta en el alto de una calle, la reconstrucción de los alfareros de cabellos provenientes de muchas patrias sucesivas, antes hijos de esclavos, hoy libres en tránsito, más temerosos en el exilio, el llamado al sol con la lengua de los antepasados remotos, provenientes estos de imperios ultramarinos. El símbolo creó también alimentos con ingredientes surgidos de todos los rincones de la tierra, melodías para el dolor y la risa, medicinas para el furor y el llanto. Se supo que la casa de la luna tenía por costumbre recibir migraciones distintas por cada generación. Si un signo distinguía la ciudad frontera, era este el del movimiento. Menzi, Cali, era su composición, la evidencia de otros lugares que se habían dejado atrás. El desplazamiento vieron aquí y ahora, era el movimiento de muchas lenguas, pues Oxtlacotalisti era distinto dicho en chino, en inglés, en japonés, en cucapá, en criollo, en cocho, en quiligua, en zapoteca, en castellano. Las palabras no servían ya solo para nombrar los entornos y los paisajes, no eran ya solo instrumento de preservación y continuidad de la vida, sino había sido un comercio de los símbolos, una gran confusión que permitía intercambiarlos y revolverlos libremente con creatividad. Los peregrinos Tlatocuique escucharon sobre grandes desplazamientos que eran informados provenientes de todos los confines de la tierra. Desde muchos ombligos surgían peregrinos, desde ombligos de hambre, desde ombligos de sueño, desde tierras que no daban más madre. Han sido arrancadas milpas de campos por huracanes, han sido muertas hortalizas por infecciones desconocidas, ha sido mucha o poca el agua para el acontecer de los trópicos a los que se les ha agotado la abundancia. De estas catástrofes y otras llegó el rumor de unos enormes muros de hielo resquebrajándose en los extremos del mundo, y así la forma de nombrar el mundo se resquebraja a su vez. Oxtlacotalisti, peregrinar, era la lengua del movimiento perpetuo, de la desesperación de quien abandona el lugar por necesidad y debe renunciar a los signos de su cultura, a los nombres que dio a su tierra, al vínculo sagrado que lo unía con ella para darle otra oportunidad en tierra ajena, indigna de su origen, construida más con imaginación que con conocimiento, pero con la voluntad insondable de la lengua. La mayor labor de una cultura es olvidar que un día lo abandonó todo. Ese fue el precepto de abandono de México Tenochtitlan, peregrinar con sus símbolos hasta estas tierras ajenas e interpretar con ojos de Tenochtitlan la tierra incógnita, darle a los objetos nombres que no les han recibido aquí, establecer una continuidad con aquel mito antiguo de la cultura que ofrece sacrificios al sol, del centro del universo en perpetuo movimiento, del águila tragando serpientes y lanzando tunas sangrantes a las aguas de la luna. En la ciudad frontera ondea orgulloso el futuro de los mexicanos, pero no limita su presencia a lo que hay de este extremo u otro del mundo. Es apenas un tránsito, no entre tierras sino entre enredaderas cósmicas. La laguna sin agua es espejo de una luna salada que abandonó su casa hace años. Así domina el sol hoy en Xicali. El valle es una jícara vacía que se encuentra por debajo del nivel de los mares. La jícara espera recostada. Se encuentra en la desembocadura del río de ríos donde las peregrinaciones antiguas creyeron que surgió el mundo. Hoy sobrevive un desierto soñando con inundaciones. Cuando se rompa la luna y se eleven los mares, se inundará la Tlacali, apenas dejando rastro de esta ciudad que fue tejida en un muro de cal. Nuestro camino sembrado nos señala el futuro inminente de esta hendidura lacustre. Por Tlacotalisti, adiós ciudad. Los hermanos
forjó el cuarto mundo en el que estamos para que los Hopis lo habiten. Cuando sus dioses les indicaron que conocerían los extremos de la tierra, una de sus tribus, marcada por el movimiento, encontró los símbolos que le nutrían en las tierras de Anáhuac. Por generaciones vagaron entre desiertos y montañas, guiados por una águila en tránsito del agua, buscando una serpiente. Así se suspendieron las profecías y se abrieron las palabras en las distintas tierras: Mezcal, Mexpan, Mextemecan, Mexcala, Mexticacan, Mextitatán, Mexcajautla, Mezcalapa, Mezcalcingo, Mezcaltepec, Mezcaltenagua, Mezcaltepec, Mexcalcacan, Mexitín, Mextemecan, México. Nuevos animales reclamaron nombres, nuevas formas de cuidar el maíz, nuevos cerros demandaron su correspondencia con las estrellas, se abrieron jícaras por todo el firmamento, y nuevas plantas les dieron poder para refundar el universo. Padres e hijos se unieron al relato de amenazas nocturnas, con la sabiduría adquirida en el tránsito, con el recuerdo de quien murió por alimentarse de lo prohibido, con la certeza del agotamiento inminente del tránsito del cuarto mundo, huyendo entre ríos y lagunas. En su mover cambiaron la leyenda de los mundos por los distintos soles y fundaron un fuego nacido del agua en las brisas del fuego. En esos hallazgos y olvidos múltiples se fundaron las ciudades de las garzas, por quienes se habían obligado a no dejar de moverse. Aztlán fue el último nombre de las ciudades blancas. Fueron fundadas sobre las aguas en la imaginación de los aztecas. Resplandecientes y perfectas se abandonaron para recorrer los caminos de la guerra. Y fundando el culto de la sangre se abrieron los tiempos del quinto sol, cuyo centro cósmico fue México, ojo del conejo lunar, lugar donde crece el nopal de duros frutos, lago con forma de conejo y luna, cuyo ombligo es centro y causa de todas las direcciones. Esa ciudad fue invadida, esa leyenda olvidada, ese valle borró de su superficie los rastros ignífuos del culto seleno y sus palabras olvidadas. Oxtlactocalistli surgió de las entrañas para llamarnos al regreso. Así hemos sembrado camino con los símbolos en nuestro regazo, así hemos comprendido que al llegar aquí, la casa de la luna, Mexicali, nos revela la siguiente estación de México. Nuestro viaje corrobora las profecías, el mundo en tránsito se agota, la tierra ha sido excavada hasta sus entrañas como invitación inminente al desastre, el cielo se ha cubierto por telarañas digitales de extremo a extremo que sujetan mujeres y hombres a sus tablas con pantalla. La casa de la luna tiene como frutos las cenizas en el cielo, es la tierra que se quema, es la humanidad volviendo sobre sus pasos en el camino inminente del advenimiento de la catástrofe. Son aquellas las tres profecías de los indios pueblo y son el testimonio de nuestra travesía. Sabemos que pronto hervirá el océano y desde tierras lejanas se escucha el murmullo de un nuevo cambio. Las multitudes migrantes serán el primer anuncio, pero pues después vendrá la elevación del agua. Los mares crecerán las lluvias. En el pueblo de Jícora, el viejo Apolonio nos advirtió que la inclinación de la luna indica cuánto lloverá. Hemos visto en sueños la luna vacía, impaciente sobre el próximo verano. La hemos visto vacía en páramos al lado. Pronto será tan grande la premonición de las lluvias que se elevarán los mares. La jícara de la luna se partirá desde el vientre, el ombligo se desdoblará y dará luz a la creciente del río Colorado. Todo lo dominará la noche, morirá así el quinto sol, pero no vendrá uno a sustituirlo. Cansado el mundo y los dioses dejarán que la luna se recupere de sus dolores de parto y dominará una larga noche el valle inundado de Mexicali, con agua de mar y del río, y será el valle el vivo reflejo de sus fluidos maternales. Arrollará el sueño de las culturas y las ciudades en una plácida muerte, en una pestilencia fraterna. El desierto olvidará el agobio del sol y las exigencias de la sangre. Mexicali, luna, casa de agua, madre del ombligo doblado, el cordón umbilical de una nueva era. El calentamiento global traerá una larga noche y los cachanillas, mexicanos y extranjeros que sobrevivan, vivirán sumergidos en aguas heladas como peces, olvidarán sus leyes y costumbres, originarán lenguajes nuevos, usarán drogas como alimento cotidiano, tendrán sexo de ordinario en lugar
de conversaciones, olvidarán el aseo, las ropas, se besarán desesperadamente, fogosos, brillantes, moribundos y pútridos, perderán su color y de a poco se convertirán en calaveras.